nuevamente aquí en Barra de Mujeres, en nuestro seminario virtual a través del portal La Mula sobre feminismos, y esta vez vamos a conversar con Diana Miloslavich. Ella es de Flora Tristán, ella es estudiosa, activista, la conocemos de muchos trabajos conjuntos y con maestría en literatura. ¿Cómo estás, Ana María? Hola, Lisbeth, ¿qué tal? Diana, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bueno, sí, Diana es una persona que se ha tenido el mérito, porque sí creo que es un mérito, de rescatar la producción literaria de muchas mujeres aquí en el Perú, y cómo esta creación literaria también ha servido de aporte al feminismo, porque una cosa es tener una literatura femenina, que puede hasta ser muy contestataria, como de hecho ha sido, ¿no? Muy contestataria, pero otra cosa ya es el feminismo como teoría más orgánica, ¿no? Más organizada también en torno a unas ideas. Entonces cuéntanos, Diana, todo este periplo tuyo a través de estas mujeres tan regias en este libro que has publicado, donde está Magda Portal, está Yolanda Westphalen, Cecilia Bustamante, y estás empezando por nada menos que por Sor Juana Inés de la Cruz. A ver, cuéntanos. Bueno, el feminismo tiene mucha cercanía desde sus orígenes con la literatura, ¿no? Sí. O sea, ahora que hablamos de los feminismos, uno de ellos ha sido muy cercano. Por ejemplo, hay un texto de, digamos, los textos de Simone de Beauvoir, no solamente Segundo Sexo, sino casi todos los libros autobiográficos que escribió Virginia Woolf, Una habitación propia, también sí. Es una mención muy recordada de parte de las feministas, y hoy, digamos, las nuevas generaciones tienen en la literatura de mujeres, sobre todo chicanas, lesbianas, toda esta literatura queer que está muy vinculada a la literatura, ¿no? Entonces la literatura con un sector del feminismo ha ido muy de la mano, y yo lo que he hecho en el libro es una recopilación de casi todo lo que había escrito en 20 años, y a quienes había dedicado alguna atención. Y entonces la primera parte del libro habla de las precursoras, y acá es un tema que yo quiero colocar, y es de que en el feminismo nosotros tenemos, no solamente para Perú y América Latina, sino para el mundo en general, dos grandes precursoras. Una es Sor Juana Inés de la Cruz, que es siglo XVII, que es esta monja, ¿no? Que bueno, que se mete de monja por razones desconocidas, pero de lo que dices acá, una de las que se presume es que porque era ilegítima y no tenía muchas oportunidades de casarse, pero también otros dicen que fue para huir de la opresión de la cama y de la cuna, claro. O sea, del marido y de los hijos, ¿no? Ahora, y lo que, claro, es, y lo que ella, claro, lo que ella dice es de que, bueno, no había nacido para el matrimonio. Así es. Y a ella tiene esta vocación, ¿no es cierto?, por el conocer, por el leer, por el aprender. Intelectual. Entonces, desde niña. Una de las mujeres más sabias del siglo XVII. Pero creo que además, digamos, de que ella es una gran poeta, gran escritora, creo que el mensaje que dan las mujeres es fundamental, ¿no? O sea, sí. Ella apela mucho al conocimiento, a la lectura. A ella le examinan 40 sabios en México para entrar a la antes de entrar a la universidad. Entonces era una niña que desde los 8 años había aprendido a leer y escribir en latín. Era una niña prodigio, sí. Pero en esta sabiduría, por ejemplo, tiene este poema tan conocido sobre hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, cuando sois vos causa, ¿no?, de lo que acusáis. O sea, claro. Tiene una reflexión en un verso tan pequeño, directa, sobre lo que era el patriarcado y las mujeres. Y sobre el tema, por ejemplo, de la prostitución, también tiene otro verso que dice parecido, en el mismo sentido. En el mismo sentido, ¿no? O sea, ¿quién peca más, no es cierto? ¿El que paga por pecar o el que peca por la paga, ¿no? O sea, que es todo el debate actual sobre el tema de la prostitución, ¿no? Si hay que también poner algún tipo de regulación sobre la demanda, ¿no? Sobre quiénes pagan, ya hay regulación sobre la demanda, ¿no? Claro, pero el siglo XVII claro, es algo muy sencillo. Claro. Entonces, creo que esa es una figura emblemática. ¿Por qué se autocalifica ella como la peor del mundo?
Bueno, yo la peor del mundo. Bueno, ella llega a ser una figura la más importante en el siglo XVIII. Hay un interés de parte de sus mentores de convertirla en una mística, ¿no? O claro. sea, ella quiere tener una santa, hay cierta rivalidad sobre el Perú ya tenía Santa Rosa de Lima, ellos querían hacer de Sor Juana una santa, pero esta pues mujer no tenía, no encajaba en el misticismo. Ella es muy amiga de los virreyes en México, incluso hay una cercanía muy estrecha con la virreina, y entonces la obliga su confesor, uno la obligan a no escribir, ¿no es cierto? La obligan a no leer, y entonces digamos como que empiezan como una especie como de castigo, ¿no? Y donde ella termina hablando de que ella es la peor de todas, pero es como, es la reacción, digamos, de toda la iglesia. Y muchas mujeres se califican de malas o de como que quieren afirmar una contradicción con el sistema de un modo tan brutal que se autocalifican de malas o se flagelan a sí mismas como si fueran mujeres inhumanas, duras. Muchas de estas mujeres fuertes han recurrido a ese autocastigo, me da la impresión, por sus propias escrituras, sus propios textos. Sí. Ahora, ella, bueno, no hay muchos trabajos más hay sobre su literatura, pero en uno de los poemas iniciales ella cuenta que cuando ella no lograba aprender bien el latín, ella se iba cortando las trenzas, ¿no? Entonces, esta relación, que es como una automutilación de una parte de su cuerpo, está muy relacionada, castigo, ¿no? Que además era muy común en ese siglo XVIII, ¿no? Acá teníamos las beatas, las, digamos, bueno, del castigo a cualquier... Y tenemos esta que tú dijiste, tenemos dos, una es Sor Juana de Dios y la segunda... Y la otra es Flora Tristán, ¿no? Claro. Flora Tristán es siglo XIX, pero digamos, esta no es una figura importante solamente para Europa y para el Perú, ¿no es cierto?, para Francia, sino creo que esta mujer es la más destacada precursora del feminismo, ¿no? Digamos, en el Perú, bueno, hay una acogida que la hace desde la literatura. Yo siempre digo que en la academia los literatos en nuestro país han sido un poco más abiertos. Un libro como Peregrinaciones de una paria, que es sumamente crítico a los primeros años de la República en el Perú, le da duro a la iglesia, le da duro a los caudillos en el Perú, a las élites. Se da cuenta pues que su familia, los Tristán, pertenecen a una élite que en realidad, digamos, no le interesa los esclavos, las esclavas que ella conoce cuando va aquí a Chorrillos, no les interesa el pueblo ni los indígenas. No les interesa la gente que no es igual a ellos. Claro. Entonces, eso da cuenta de que era, digamos, para el siglo XIX era muy sensible con lo que eran los sectores más empobrecidos, más pobres, más desiguales. Pero sobre el tema de la mujer, ella lucha por el divorcio, ¿no? Enfrenta un divorcio en Francia contra su marido que la quiere asesinar, y sale del divorcio, lucha contra la pena de muerte, ¿no? Y no solo que en ese momento era lo más natural del mundo. Claro, y luego, digamos, lucha, claro, y lo del divorcio, y era porque para ella una mujer tenía que ser libre de las ataduras del marido, ¿no? Porque ella había vivido esa situación. Pero luego creo que aparte ya de todo esto que era ya sumamente importante, ella tiene una sensibilidad con la clase, las obreras, o sea, recién era el fenómeno de la industrialización en Francia, las mujeres eran tejedoras, trabajaban en la industria textil, de la seda, todavía no había pues, jornada de 8 horas, ni derechos, ni nada, trabajaban también en la industria de la pesca, y ella se da cuenta de que estas mujeres obreras ganaban desigual, ¿no es cierto? Ella cuando recorre Francia se da cuenta de que cuando llega a un puerto que el mismo trabajo lo hace un hombre y una mujer, y las mujeres ganan menos, ¿no? Esto que después, años después, lo hemos reivindicado hace 20, 30 años, el siglo XIX, ella se da cuenta de que algo hay en la división sexual del trabajo, ella no lo expresa de esa forma, pero se da cuenta que está pasando algo extraño, las mujeres ganan menos,
Y luego tiene esta, le gusta, digamos, descubre a la clase obrera que está en el centro de la producción ya capitalista, ¿no? Sí. Ya hay explotada y la plusvalía y todas estas cosas, pues, o sea, ya va ella atando y mirando las relaciones de producción. Extraña, y todo porque eso. mira, ella es siglo XIX, 1838, 40, 45, es el gobierno del rey Luis Felipe. Ya ha pasado pues toda la época de la Revolución Francesa, ya las mujeres perdieron todos sus derechos, ya están en otro momento, pero a pesar de que ella es una figura emblemática para las feministas y para el socialismo, no la recuperan las francesas desde el socialismo, ¿no? Entonces, tú dices, como una mujer que en el siglo XIX es tan importante, no la aparece en el discurso ni de Clara Zetkin, ni Alejandra Kollontai. ¿Por lo que no lo plantea en términos de clase, tal vez? Porque las mujeres, digamos, de comienzos del 20, digamos, que tienen que ver con el socialismo, como la Zetkin, Alejandra Kollontai, vienen como de una matriz, ¿no es cierto?, distinta. Y entonces ella es, lo que ella dice, ella es una paria, ¿no es cierto?, no solamente porque viene al Perú y está queriendo recuperar el nombre, pero y la seguro herencia, también es porque no pero es una paria porque es como una figura, digamos, una libertaria más nueva, bien, ¿no? Nueva en ese panorama, ¿no? Porque ella es cercana a los socialistas utópicos, pero a la vez es muy práctica, ¿no? Porque propone que las mujeres obreras y obreros se deben organizar, que debe haber los grandes palacios, así como los grandes centros culturales, donde además piensa de que la educación de las obreras la pueden solucionar entre ellos, dando cada quien una cuota, una contribución. O sea, ella imagina un mundo distinto a partir de la solidaridad entre la clase obrera. Pero no plantea pues en términos de lucha de clases ni nada de eso. O sea, no. Debe ser por eso. No claro, llega... No visualiza esa contradicción planteada en esos términos. Claro, o sea, no visualiza, digamos, no llega a leer a Marx, ¿no es cierto? No. Pero sí tiene la idea de que es de ella cuando ella dice proletarios del mundo unidos, lo dice ella primera y Marx lo retoma después en su manifiesto. Ella tiene la idea de la solidaridad, ¿no? O sea, que ella piensa que la solidaridad entre las mujeres es fundamental. Claro. Y piensa que la solidaridad de la clase obrera también, ¿no es cierto? Lo cual sigue siendo, creo, un valor fundamental. Sigue siendo vigente. Ahora, sí, para pasar a otras mujeres. Todas estas mujeres lanzan y producen y generan conocimientos y teorías y sobre todo retan a un sistema, ¿no es cierto? Muy temprano Sor Juana Inés, después Flor, etcétera. Y después vienen todas las otras escritoras de poesía, ya más del siglo XX, donde hay muchas que también siguen, curiosamente, reclamando lo mismo que Flora y lo mismo que Sor Juana Inés. O sea, encuentras tú en su literatura esta amargura, esta queja, este resentimiento profundo con un sistema que las ha marginado, ¿no? Ahora, una de las cosas que a mí me parece que nosotras tendríamos que apostar en los próximos años es en fomentar mayores investigaciones de la historia de las mujeres, ¿no? A mí me parece que la generación del 19 en nuestro país, que es una generación importante, de alguna manera la corta la guerra con Chile, ¿no? Y no está suficientemente estudiado. Acaba de salir un libro, bueno, hace un par de años, de una historiadora de San Marcos, Sofía Pachas, sobre la vida de Antonia Moreno de Cáceres. Por ejemplo, la vida de la esposa del gran mariscal, no era conocida, y ella un poco que la releva, pero además releva cosas que nosotros no se conocían, y es de que este sector de las escritoras ilustradas que tú mencionas, de alguna manera, bueno, tenían revistas, tenían imprentas, tenían una labor, las veladas literarias. La guerra con Chile las pone a disposición de la resistencia. Todas van en la búsqueda de fondos públicos, y entonces tú miras ahí a Mercedes Cabello dejando sus contribuciones, ¿no es cierto? Entonces toda esa generación se desarticula toda ese movimiento de mujeres que es rico, ¿no?
Sí, Movimiento y Mujeres a unos para bien y otros para mal, ¿no es cierto? En una mujer como María Jesús Alvarado, digamos, es la guerra con Chile que la trae de Chincha a Lima con su mamá, ¿no es cierto? Porque María Jesús tiene una entra la historia muy invasión rica, por claro, Chincha por sus y la haciendas, trae sus tierras. pero igual, lo que quiero decir, mire, una mujer como María Jesús Alvarado, que escribe tanto sobre el feminismo desde el 11, también escribe sobre literatura. Lo que quiero decir es que es de las dos cosas. Que o sea, el desarrollo de sus talentos literarios les permite expresar con mucha fuerza sus frustraciones como mujeres. Y eso es lo que ellas ponen. Y entonces, esa facilidad. Claro, tienen esa facilidad y en esa medida generan muchas adhesiones, ¿no? Y también generan rechazos. Además, claro, rechazos. pero mire, Mercedes Cabello escribe una novela que se llama El Conspirador, que es una novela de crítica a Piérola. Es una novela. Magda Portal, 100 años después, escribe una novela como La Trampa, también de muy crítica al aprismo, ¿no? O sea, digamos, pero las ninguna de ellas tiene pues el nivel el reconocimiento, no el nivel, sino el reconocimiento de Arguedas o en fin, de algunos de los escritores hombres, ¿no? Efectivamente, pero yo creo no están que ahí en esta galería en la galería de grandes escritores peruanos no están. No están. No O sea, están. la que más o menos trata de entrar, ¿no es cierto?, en el siglo pasado es Magda Portal y Blanca Varela. Y ¿no? Blanca Varela Las con dos la grandes poesía, figuras. claro. Pero las generaciones anteriores no. Pero creo que también hay que leerlas, hay que difundirlas. Creo que eso es parte también de las cosas que el feminismo ha hecho en varios países. Ahora, lo poco que hay también lo han hecho entre las feministas y mujeres sensibles al trabajo de mujeres, ¿no? La recuperación de Clorinda Mato, Mercedes Cabello, Flora Tristán, en fin, han sido las feministas que han empezado como a relevarlas, a colocarlas en su lugar, ¿no? Es algo así como que... Bueno, pero hasta ahora las poetisas, por ejemplo, yo he leído cosas me parece, de Carmen Ollé, que también pasa por un proceso de que se le ignora en el mundo de la literatura nacional actual. O sea, se le ve menos o no se le valora en lo que ella considera, y yo también creo que ella está al nivel de Antonio Cisneros, de cualquier otro poeta que ha tenido pues toda clase de flashes, de luces, de eventos y de homenajes, ¿no? Así es. O sea, siempre hay un fenómeno ahí, pues, que es parte de todo el sistema patriarcal del que venimos hablando desde el comienzo de este Claro, seminario. lo que pasa es de que digamos, todos los que definen en la cultura peruana quién es una buena poeta, una mala poeta, digamos, todo es un espacio muy masculino, ¿no? Y quizás en el caso del Perú, creo que la academia, la intelectualidad peruana es profundamente machista, ¿no? Es machista, yo también creo. Siendo en todos los espacios, es como natural que no haya mujeres, ¿no? Y yo creo que tiene que haber un cambio en la universidad peruana, digamos, revalorando lo anterior y dándole mayores oportunidades a las mujeres en estos campos de la cultura. Claro. ¿No? Será pues porque las mujeres ponen en blanco y negro un montón de sensaciones que tenemos frente a los hombres. Hay una de ellas que no me acuerdo cuál es exactamente, que escribe del asco que siente con su pareja. Cada vez que la pareja se le acerca, le da asco. ¿Cuántas mujeres sienten lo mismo, el asco? Lo que pasa es que tú le dices eso a tu pareja, que se supone que lo amas, y él cree que lo adoras, ¿no? Y vienes y le dices, ¿sabes qué? En realidad no te adoro, sino que me das asco. Y no sé qué le pasará a esa pobre mujer. O sea, los hombres pues no les gusta leer eso. Ni que se diga, ni que se exponga, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de una poeta como María Emilia Cornejo, ¿no? Que cuando dice... Bueno, soy la mujer mala de la historia, la que fornicó tres veces y la que... Sí. Y bueno, entonces la dicen, mala bueno, de la historia. como esta joven que era una militante de izquierda, ¿no? Así casi, ¿no? Una guapa, un cuadro político importante, bueno, sí. ¿no es cierto?, cercano a la iglesia progresista, te escribe un libro y poemas como La muchacha mala de la historia, ¿no? Claro. Entonces... que además está expresando ella cómo vive ser mujer
a esa edad, ¿no es cierto? Claro. Y vive las contradicciones de los afectos, ¿no es cierto? Con su pareja, con sus amores, ¿no es cierto? Con ahora, sus emociones. estas mujeres que se expresan a través de la literatura y del arte, porque eso es un arte, evidentemente saber escribir es un arte. ¿Tú qué crees? ¿Que tienen más o menos impacto que las mujeres, por ejemplo, las sociólogas que te analizan que si el género por acá? Porque hay un montón de mujeres que escriben, ¿no? Sí, todas están por el anonimato, pero creo que escribir con arte es una herramienta más eficaz, ¿no? Probablemente, para denunciar un statu quo, para acercar gente, ¿no? Lo que pasa es que es menos difundido, creo, o no, a ver, ¿cómo la ves? Mira, lo que pasa es de que, bueno, hay una especie de boom de la poesía femenina, ¿no? Ahora sí. En los 80, sobre todo, con este grupo donde tú mencionas a Carmen Ollé, pero que estaba Mariela Dreyfus, Doris Moronizato, estaba la propia Rocío Silva Santisteban, que es la que escribe de Lasco. Ella es la de Lasco. Que hace una teoría sobre eso también, ¿no? Entonces es como una generación, ¿no es cierto?, de poetas que en ese momento más bien como oscurecen el universo poético masculino, ¿no? Opacan. O los opacan. Y luego hay bastantes mujeres que ahora escriben, y no solamente en Lima, sino también fuera de Lima, en las regiones, pero yo creo de que siguen las escritoras teniendo poco espacio. Poco espacio. ¿No es cierto? Sí. Mira, una escritora como Laura Riesco, si no es por una encuesta que hace la revista Debates, donde preguntan cuáles les parecen las novelas más importantes que usted ha leído, y resulta que aparece primera en la encuesta con Jimena de Dos Caminos, Laura Riesco, y hasta la propia revista Debate se queda sorprendida de que una novela como Laura Riesco, como Jimena de Dos Caminos, hubiera tenido tanta difusión, ¿no es cierto? O sea, digamos, ellos no se quedan sorprendidos de la encuesta, y Laura Riesco, por ejemplo, es una escritora de poca producción, pero sumamente relevante, ¿no? Claro. Además ella escribe, Jimena, hay quien dice que si hubiera habido mayor apertura con las mujeres, la Jimena hubiera sido el Julius, ¿no es cierto? Hubiera sido el personaje femenino como tan importante como fue Julius en su momento, ¿no? Pero la literatura hebrea, ¿no? Claro. Se marcó mucho. Y Jimena es una niña que crece en La Oroya, y que vive esta situación de lo que es las huelgas mineras, ¿no? Y esta relación entre lo que es la vida de ella de clase media confrontada con la vida de los mineros. Claro. Indígenas también. Oye, yo quiero terminar, Diana, con esto de Simone de Beauvoir, que me gusta mucho, ¿no? Que dice que no había militado por el feminismo, era reformista. Hasta antes, dice, pero el que surge después de mayo del 68 es un feminismo radical. ¿Tú crees que es tanta la diferencia? Y en sí merece la pena enrolarse. Yo no creo que sea tanta la diferencia después del 68. Bueno, es un poco como ella lo vive, ¿no? Como ella lo vive, porque ella justo está metida en el meollo, ¿no? Porque ella, digamos, recién después de los 40 años, es que escribe El segundo sexo. Y creo que más bien en esa reflexión que hace, diálogo con el psicoanálisis, con todo lo que Lévi-Strauss estaba recién escribiendo, y también con el materialismo histórico, es de que ella, cuando va a investigar, se da cuenta que históricamente las mujeres habían estado discriminadas, ¿no? Entonces, pero mayo del 68 es un movimiento tan radical, tan así de plantear postulados marxistas de cambio, en mayo del 68. ¿Tanto? De poder, de estructura de producción. Bueno, lo dice porque de alguna manera los estudiantes paralizan Francia, ¿no? Paralizan Francia, eso sí. Y entonces, como que colocan en su agenda pues, todo lo que ellos estaban soñando como país, ¿no? Claro. Como... Sí, pues porque en realidad lo que nos interesa a nosotros es un feminismo un poco más radical, pues, ¿no? No solo reformar por arriba, sino cambiar un poco las estructuras, ¿no? Claro, pero en eso, digamos que ustedes en este seminario van a tener varias opciones. Creo que el tema de la cultura también es importante. Sí, claro. Y en el Perú, yo no voy a decir de que estas mujeres
como Mercedes Cabellos o Clorinda No, Mato, pues, eran... todo se ve en su contexto histórico. Eran en su contexto, Claro. pero sí tenemos una escritora Claro. como María Jesús Alvarado, ¿no es cierto? Claro. Pero además tenemos una precursora como Flora Tristán, que es pues de raíces Claro. peruanas, es peruana, entonces yo sí quiero reivindicar de que la cultura, ¿no es cierto?, Sí. también tenemos un legado Sí, ahí sí, sí. que hay como que Sí. recuperar, revalorarlo y compartirlo, ¿no es cierto?, con las nuevas, con las jóvenes, ¿no? Claro. Bueno, les recomendamos este libro, Literatura de Mujeres, una mirada desde el feminismo, tiene cosas bien interesantes, sobre todo nos ilustra mucho, pues, ¿no? Porque uno ha ido aprendiendo así un poquito picoteando por aquí y por allá, pero esto te da una cosa más ordenada, ¿no? Y nos vamos porque ya nos votan. Muchas gracias, entonces nos estamos viendo. Gracias, Diana, por acompañarnos en este Bueno, y aniversario. feliz por sus 35 años. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Lisbeth, chao. Adiós.